Guayaquil. Hoy tenemos una capacitación importantísima para los que hacemos bienes raíces, quienes somos corredores de bienes raíces del Guayas y compañeros, colegas de otras provincias. Bienvenidos todos, ciudadanía en general. Hoy tenemos una charla importante con un decano, con un profesor de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, director de carrera, amigo de la casa, aparte él es instructor de la materia de planificación urbana de aquí de Advir Guayas, arquitecto desde siempre, creo que desde que nació, arquitecto tiene en su corazón, en sus venas, la profesión de arquitecto y hoy nos va a ilustrar con un tema importantísimo que es el portal la herramienta Geoportal del municipio de Guayaquil. Importantísimo para nosotros, quienes hacemos bienes raíces, porque no hay excusas para no atender a nuestros clientes y poderles brindar un servicio completo. Así es que, bueno, vamos a lo que venimos y les presento oficialmente a nuestro conferencista, profesor, amigo de la casa, el arquitecto Ricardo Pozo. Bienvenido, Ricardo. Gracias. Hola, muchísimas gracias. Gracias por la presentación. Un gusto estar aquí con todos. Bueno, antes que nada, un gran saludo para todos los que todos los miembros de esta gran familia de ACBIR y todos los que se sumen a esta gran familia que conformamos instructores, expertos en corretaje inmobiliario que ya se encuentran participando profesionalmente de la actividad del corretaje inmobiliario y también los nuevos y futuros posibles miembros de esta familia que obviamente están siempre invitados a formalizar su actividad profesional por medio de ACBIR. Quiero agradecer también por la presentación, gracias por esas palabras tan bonitas. Realmente para mí es un lujo, un honor y un privilegio estar aquí sentado, ser parte de la familia de ACBIR. Me presento, además de, bueno, de la introducción que ya nos dio nuestra compañera. Yo soy instructor del módulo de planificación urbana del curso de corretaje inmobiliario de ACBIR, Guayas, y tengo, digamos, el honor y la confianza por parte de la directiva de ser estar practicando se me olvidó, esta actividad durante los últimos 4 años, me parece, 5 años aproximadamente que hemos estado aquí. Entonces, es un privilegio y bueno, agradecer a todos y a Akbir en especial por la posibilidad de dar esta charla, ¿no? En segundo lugar, es importante tener en cuenta que el geoportal del municipio de Guayaquil es una herramienta que se desprende o se decanta a partir del sistema de planificación urbana, en este caso del CAD, el Gobierno Autónomo Descentralizado del municipio de Guayaquil. Para acá también quisiera extender el agradecimiento porque muy amablemente no es la primera vez que lo utilizamos como herramienta de investigación y de análisis en el módulo de corretaje inmobiliario y siempre hemos mantenido un contacto con el municipio, especialmente con su departamento técnico y con, muy en especial, ahora poco y cercanamente con el arquitecto Luis Alfonso Saltos, quien siempre nos ha ayudado tanto como universidad en el Observatorio Urbano y Territorial, que es nuestro grupo de investigación que trabajamos, y también en el módulo de corretaje inmobiliario de planificación urbana. Es una herramienta muy, muy importante que está a disposición y que ha venido mejorándose durante los últimos años, especialmente en este último periodo, a partir del año 2024, el año pasado, en noviembre, que se publicó el Plan de Uso y Gestión del Suelo del Cantón Guayaquil y el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, que son dos herramientas importantísimas para planificar el territorio. Entonces, es una herramienta que a partir de la publicación de estos planes se ha implementado para el servicio ciudadano, ¿no? Para que sea utilizada por los ciudadanos. Ahora, esta herramienta también nosotros la utilizamos como parte del módulo de planificación urbana del curso de corretaje inmobiliario de ACBIR, para justamente poder tener este mecanismo de análisis y de fuente de información, especialmente respecto al suelo, al suelo urbano, las propiedades, el código catastral, los usos de suelo, normas urbanísticas, que nos permite acceder a la página web del municipio de Guayaquil, servicios en línea y también el geoportal del municipio de Guayaquil. Entonces,
Es una herramienta importantísima que tiene su base en el municipio de Guayaquil y que forma parte de la información que se proporciona a los ciudadanos para diferentes usos, procesos o trámites, y también obviamente para la compra y venta de bienes inmuebles, ¿no? Voy a proyectar, si me permiten, y que forma parte de la información que se proporciona a los ciudadanos para diferentes usos, procesos o trámites. Entonces, ¿cómo, Y cómo también, obviamente, empezamos para o de qué se trata el geoportal del la municipio de compra y Guayaquil? venta de bienes inmuebles, Es ¿no? importante entender, voy a En proyectar, primer si me lugar, permiten, que es una herramienta, ¿no? Es una herramienta que nace de procesos de planificación que ya están definidos por parte, en este caso, del y que Cantón forma Guayaquil, parte de la eh, información que se proporciona a los de ciudadanos Guayaquil, para diferentes usos, y procesos o permite, trámites. Bueno, ustedes saben, son cosas que suceden en vivo y bueno, por eso se llama en vivo, porque justamente lo abordamos con toda la naturalidad y el tema, bueno, igual con toda la responsabilidad del caso. Mil disculpas y continuamos. ¿Qué es lo importante? Continuando un poquito con esta herramienta, les explicaba antes de, digamos, todo el tema que tuvimos ahorita del audio, que es una herramienta de consulta, ¿no? Es de uso público, pero está validada eh, por, obviamente, el municipio de Guayaquil, pero también por todo el sistema de planificación que se ha desarrollado y se ha venido trabajando en dos herramientas muy importantes que se publicaron y que se actualizan periódicamente en los municipios, que es en este caso el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial y el Plan de Uso y Gestión del Suelo. Estas, en particular, estas dos herramientas de planificación fueron actualizadas el año 2024, en finales del año, en noviembre de 2024 se publicaron ya en registro oficial y marca la ruta de la planificación urbana y el ordenamiento territorial del Cantón de Guayaquil, ¿no? Entonces, lo que ustedes ven como un geovisor no es simplemente, digamos, formas o dibujos o mapas, es el producto de todo un proceso de planificación urbana y ordenamiento territorial que parte de una estructura, digamos, que se norma y se regula a nivel nacional y que a partir de esto los municipios lo asumen y lo presentan a la ciudadanía por medio también de procesos participativos, ¿no? El geoportal, o lo que ustedes pueden ver aquí como un geovisor, es, digamos, el punto final de este proceso en donde toda esta información se transparenta y se presenta al ciudadano o al habitante del cantón para que obviamente sirva como un insumo para procesos de planificación y especialmente aquí en el contexto del corretaje inmobiliario es una herramienta muy poderosa para hacer consultas respecto a información de propiedades y especialmente de terrenos, ¿no? Lo que ustedes ven ahorita es el catastro urbano de Guayaquil presentado en Geovisor. Se pueden ver, si nos acercamos, vemos el perfil urbano compuesto por lo que es actualmente la cabecera cantonal del Cantón Guayaquil. Eh, los terrenos que aparecen de poquito, porque obviamente es una información bastante pesada, eh, demarcan el límite urbano de nuestra ciudad, de nuestra cabecera cantonal de Guayaquil, ¿no? Entonces, si nosotros nos acercamos, por ejemplo, en el sector del centro de Guayaquil, pueden ustedes observar cómo se va estructurando la información, se va cargando la información poco a poco y pues empiezan a aparecer las manzanas y los lotes que conforman, digamos, la estructura urbana de nuestra ciudad en el sentido del suelo, ¿no? De la propiedad del suelo urbano. Si nos acercamos un poquito más con el mouse, hacemos un zoom, podemos ya ver en más detalle. Originalmente, no se asusten, no se preocupen porque aparece la información, digamos, un poquito borrosa, se está cargando, porque son varios miles de lotes que estamos aquí observando, y cada lote con su información básica catastral de un primer nivel de consulta que podemos observar, ¿no? Entonces, esto es el centro de Guayaquil, ustedes pueden ver aquí está el malecón Simón Bolívar, aparecen aquí ciertas calles como Pedro Carbo, Imbabura, La Tacunga, etcétera, etcétera, Junín. Y podemos ver
cómo cada manzana se conforma por diferentes lotes, ¿no? Entonces, el primer nivel que nosotros siempre en el curso de corretaje inmobiliario de ACVIR, en el módulo de planificación urbana, la primera pregunta que siempre sale es, Ricardo, ¿cómo puedo yo consultar la información? Para ti se te hace fácil porque eres arquitecto, no eres urbanista, pero ¿cómo yo comprendo este mapa? ¿Cómo lo empiezo a entender? Y es verdad, al principio, los primeros módulos, a mí me parecía muy natural la consulta de información, pero realmente primero hay que pasar un proceso de entender cómo está estructurada nuestra ciudad, qué zonas la conforman, la zona centro, la zona norte, el periurbano, como se llama en planificación urbana, esto que rodea el centro, eh, sectores como Vía La Costa, la parte norte, el sur de Guayaquil. Entonces, hay un primer nivel de ubicación que tenemos que ejercitar o practicar, eh, digamos, para entender un poquito cómo encontrar y buscar la información. No existe un manual realmente que te diga, mira, aplastas un botón y directamente te lleva a un punto. Sí hay, aquí en el geovisor hay una pestañita, hay un espacio donde uno puede introducir ciertos niveles de direcciones, ¿no? De calles o lugares. Pero de todas maneras, si ustedes me preguntan, es básicamente el poner en práctica ese sentido de ubicación que todos tenemos y que gracias a la tecnología de los sistemas de información geográfica y de la geolocalización, como se llama, por medio de coordenadas geográficas, podemos hoy en día tener incluso en nuestro celular un Google Maps y encontrar direcciones, ¿no? Esto es exactamente igual. Nosotros podemos aquí ingresar algún tipo de calle o dirección y aparte de eso nosotros podemos hacer lo que se llama la búsqueda, ¿no? El scroll up, el estar con el scroll del celular, del mouse, buscando la información, ¿no? Esto también puede abrirse en una tablet, en especial para los expertos o profesionales en corretaje inmobiliario pueden tener su propia tablet con su geovisor abierto y pueden hacer búsquedas rápidas incluso con el mismo cliente, ¿no? Eh, 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 Mostrando esta pantalla. También yo siempre sugiero en una oficina de corretaje inmobiliario, en nuestra propia oficina, en nuestra base de operaciones, tener una pantalla gigante y si es posible hasta táctil, ¿no? Y invitar al cliente, decirle, a ver, vamos a ver yo tengo 5 opciones de terrenos que yo creo que de acuerdo a lo que usted me ha dicho, podemos analizar y podemos revisar la posibilidad de conversar sobre esto, ¿no? Entonces, imagínense con la pantalla táctil mover esta información. También se necesita, ojo, esta pantalla táctil no funciona solamente directo con el geoportal, necesitamos tenerla conectada a una computadora, a una laptop, con una muy buena, justamente ahora lo conversábamos antes del en vivo. Lo ideal es que tenga un procesador i7 con una muy buena tarjeta de video, pero digamos que es una inversión que no pasa de 1.000, 1.500 dólares en el sentido de una máquina muy potente para poder manejar estos geoportales, ¿no? En este caso, por ejemplo, la laptop que yo tengo aquí es una i3 y ustedes ven que funciona perfectamente, ¿no? Pero de todas maneras, mayor capacidad del procesador y mejor la tarjeta de video, mucho más factible poder revisar esta información, ¿no? Entonces, esa es la primera, digamos, gran pantalla y el primer proceso de búsqueda de información. Ahora, eh, hay opciones de búsqueda, ¿no? Si ustedes ven el geoportal, tenemos en primer lugar este gran espacio, esta gran interfaz con la información geográfica donde yo puedo seleccionar un lote guiándome por el nombre de las calles y la ubicación aproximada que yo ubico de acuerdo a mi proceso de búsqueda inicial. Si yo le doy clic a cualquiera de estos polígonos, voy a tener una primer nivel de información base, ¿ya? Es imposible, y en eso también debo ser totalmente sincero, que el municipio de Guayaquil o cualquier municipio del país publique toda la información respecto a un lote de manera pública y abierta. Porque imagínense poner la historia del dominio, el nombre de los propietarios, o poner información mucho más sensible como el valor, digamos, en mercado de ese suelo, ¿no? Eso puede, ustedes saben, con el contexto de inseguridad que estamos viviendo ahorita y también obviamente con los niveles de confidencialidad que la información también debe tener, la información, hay cierto nivel de información que los municipios pueden poner a servicio público, pero hay otro nivel que ya implica o está relacionado con la propiedad privada y la confidencialidad que debe tener. Entonces,
el primer nivel de información que aparece aquí y que nos interesa mucho a nosotros en la práctica del corretaje inmobiliario es el código catastral, ¿ya? Si ustedes revisan o dan clic en cualquiera de los lotes que ustedes pueden seleccionar, aparece un primer código en la parte superior que es el código catastral. El código catastral es, si lo podemos ejemplificar, es así como para nosotros los habitantes del Ecuador nuestra cédula de identidad. Es un código el cual se asocia a todas nuestras, digamos, características y la información respecto a nosotros, ¿no? En el caso de la cédula es el nombre, el año de nacimiento, los padres, las huellas dactilares, ¿no? Los códigos de huellas dactilares. Información importante que nos hacen únicos y que nos permiten identificarnos en una multitud, ¿ya? De igual manera, cada lote urbano y rural en un municipio, en un cantón, y perdón, en los lotes urbanos en una ciudad, tienen que tener un código para poder identificarlos, ¿ya? Y ese código, a su vez, se relaciona con otros elementos propios de ese lote y de la zona donde se ubica, ¿ya? Hay otros códigos que también nosotros, de códigos podemos hacer toda una clase, 2, 3 horas de hablar de eso, porque si ustedes se dan cuenta, aquí en la ciudad todo se maneja por códigos, ¿no? Además del código catastral del lote, tenemos el código o el geocódigo del medidor de electricidad. Tenemos el geocódigo del medidor de agua. Tenemos el geocódigo de el código censal, ¿no? Que permite identificar las manzanas y los lotes ya en función al Censo Nacional de Población y Vivienda que se hace cada 10 años aproximadamente en nuestro país, etcétera, etcétera. Hay códigos para todo. Pero este código en particular nos permite entender la información relacionada con el lote, ¿ya? Ahora, ¿qué otra información adicional encuentro aquí que a mí me parece muy interesante y que nos sirve mucho para el corretaje inmobiliario? Es el uso de suelo en el cual tiene, digamos, aprobado ese lote, ¿no? En este caso, por ejemplo, el lote que yo seleccioné al azar tiene un uso de suelo residencial, es decir, está permitido ser utilizado para el uso o el hábitat de familias o residentes, por lo general en viviendas, ¿no? Diferentes tipos de viviendas, viviendas unifamiliares, multifamiliares, y dependiendo de ese uso de suelo general, que en este caso es el residencial, también hay otros componentes como las normas urbanísticas que me permiten identificar si puedo tener un edificio de departamentos o una vivienda individual, una vivienda dúplex o incluso otros tipos de formas de vivienda. Pero este es el uso de suelo general, residencial. Yo ya sé al consultar esto que en este lote lo que yo puedo tener es un uso de suelo residencial. Si aparece el nombre o el término uso de edificación mixto, implica que está autorizado comercial y residencial. Es decir, por lo general, los tipos de uso residencial que más se dan aquí o se permiten en Guayaquil es en la planta baja comercial y a partir del primer piso o a veces del cuarto piso de los siguientes pisos oficinas y a partir del cuarto piso departamentos, ¿no? Eso llamamos de uso de suelo mixto. Y finalmente está el uso de suelo comercial, que es el que en su totalidad se puede utilizar para actividades comerciales, ¿no? Ese es un primer nivel de información. Hay otros usos de suelo generales como industrial, hay zonas extractivas, donde pueden haber canteras o algún tipo de producción específica. En el caso de Guayaquil sí hay en su zona urbana lotes que están autorizados para hacer de uso de suelo extractivo, industrial extractivo, como las canteras, ¿no? En Vía La Costa y otros sectores. Y bueno, finalmente, otra información que nos interesa aquí es la superficie, ¿ya? Eh, y esto hay que tener en cuenta porque antiguamente, no sé si se acuerdan, en especial em, cuando, digamos, hace unos 20 años, 30 años que no estaba implementada en los sistemas de información geográfica, en los catastros, en los municipios del Ecuador. Antiguamente tú tenías que ir al municipio y solicitar la ficha catastral, ¿no? Que era un dibujito, a veces incluso hasta hecho a mano por los técnicos del municipio, donde estaba toda esta data o información base y había que solicitarla, ¿no? Había que pagar digamos, algún tipo de pago o hacer algún pago referencial al servicio de impresión y entrega formal, más el sello y la firma del responsable de planificación, y eso podía tardar una semana, ¿no? Hasta que encontraban la ficha, sacaban una copia y te entregaban una copia relacionada con. Hoy en día, estas aplicaciones de libre uso nos permiten tener la información
directamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tema de la superficie, también esta pregunta siempre sale en los cursos, ¿no? Ricardo, ¿cómo sabemos si la superficie es exactamente la que está en la escritura o de repente ha cambiado, ¿no? ¿Cómo sabemos qué información está aquí? Y básicamente la respuesta es el municipio, al crear estas fuentes de información, tiene dos tipos de superficie, ¿no? Y aquí ustedes lo pueden ver. El área que aparece en la escritura, formalmente inscrita dentro del Departamento de Catastro del municipio, y el área que aparece, en este caso, en el polígono que se ha trazado digamos, en el terreno, de acuerdo a estos polígonos dibujados a partir de estos sistemas de información geográfica. Ahora la pregunta, ¿cuál es la superficie real? Ahí quisiera preguntar a ver si alguien puede, digamos, tener una idea. Miren, en el área de escritura aparecen 302 metros cuadrados y en el área que me aparece en el dibujo es 316 metros cuadrados. ¿Cuál sería el área formal si yo le digo al cliente, mire, el área que usted tiene de disponibilidad es esta? ¿Cuál ustedes consideran que deberíamos utilizar? Bueno, la de la escritura, exactamente. La de la escritura es la más, digamos, fehaciente y la que está ya establecida dentro digamos, del documento formal que avala este terreno. Ahora, normalmente cuando se hacen estos geovisores, cada uno de estos elementos son dibujados a partir de una imagen satelital que ha sido georreferenciada y tratada para poder establecer los niveles de escala y superficie más exactos posibles, pero no es un levantamiento, y eso también hay que tener en cuenta. Estos polígonos no son producto de un levantamiento planimétrico y altimétrico de precisión. Simplemente son geovisores donde yo puedo ver información respecto al terreno. Yo no puedo decir, mire, exactamente esta es la forma de su terreno, porque no es un levantamiento planimétrico y altimétrico de precisión. Es simplemente una representación gráfica de cada terreno. En eso hay que tener muchísimo cuidado y siempre tenemos que tener en cuenta la información de la escritura respecto a la superficie. ¿Ya? Y después, obviamente, hay información complementaria respecto a su ubicación, los linderos, la longitud de los frentes del terreno es muy importante. A veces no le damos tanta importancia y pensamos que, bueno, es información complementaria. La superficie no basta como para entender el potencial que tiene un terreno. No es lo mismo, y aquí ustedes lo pueden ver, un terreno esquinero que tiene dos linderos de frente hacia avenidas o calles principales, muchas veces incluso hasta comerciales, y dos frentes ya internos hacia otros vecinos que otro terreno que puede tener igual o menor o mayor superficie que tiene solo un lindero o un frente hacia la calle y los otros dos frentes son ya internos, ¿no? Mayor potencial para sacar el máximo provecho al proyecto habitacional, residencial, comercial que podamos nosotros desarrollar, tienen estos terrenos esquineros, ¿no? Y dentro de la forma o la manera en cómo se conforma la trama urbana, la morfología urbana, la forma urbana de nuestra ciudad, obviamente tenemos una amplia diversidad de tipos de terrenos y ubicaciones en función a estas potencialidades, ¿no? Entonces, sí es importante y esta herramienta nos permite entender muchos aspectos geográficos de su ubicación. Otro tema interesante del geoportal es que ya viendo las herramientas que tenemos aquí, nosotros podemos hacer ciertos niveles de medición o de constatación de medidas generales. Y vuelvo a repetir, estas medidas son medidas referenciales, no son de alta precisión, porque el geovisor básicamente es una representación de los terrenos que existen en Guayaquil y nos guiamos básicamente por las escrituras en cuanto a sus propiedades. Pero de todas maneras sí puedo hacer ciertos, por ejemplo, con esta herramienta de medición, yo puedo determinar superficies en áreas o distancias también por medio de metros, kilómetros, pies, yardas, bueno, las unidades que ustedes quieran. Normalmente nosotros utilizamos los metros, pero podemos, por dar un ejemplo, definir
ciertas medidas, como ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, el frente de un terreno, ¿no? O su profundidad en función al tipo de terreno, ¿no? Esta herramienta es muy importante. También podemos ver la superficie, ¿no? De repente queremos constatar tres terrenos que nos interesan y de repente el cliente nos dice, ¿sabe que esos tres terrenos que están en venta, me interesaría mucho comprar los tres, pero quisiera saber juntos qué superficie tienen? Entonces puedo yo hacer aquí una medición rápida y decirle a nuestro cliente, mire, aproximadamente unos 378, 380 metros cuadrados tendría usted, podríamos solicitar una unificación de esos lotes y crear un lote mucho más grande donde usted puede desarrollar un proyecto, ¿no? Entonces, es una herramienta muy potente que me permite también realizar mediciones, también, obviamente, temas de ubicación. Yo puedo con el geoportal hacer ubicaciones de puntos que a mí me interesen, marcar y grabar para después yo poder volverlos a revisar. Y eso es lo que vemos también en el módulo de corretaje de planificación urbana del curso de corretaje inmobiliario. No lo vamos a alcanzar a ver aquí porque son varias horas que trabajamos justamente con esta herramienta y con otros complementarios, pero yo puedo descargar, asimismo de la página web del municipio de Guayaquil, hay una opción para descargar estos archivos, estos shapes, estas capas de polígonos, y puedo crear mi propio geodatabase, es decir, una base de datos creada, por ejemplo, en Google Earth, que es un geovisor libre. No necesariamente tienen que tener el programa ArcGIS o QuantumGIS para crear su propio geodatabase. Pueden en un Google Earth con una cuenta de Gmail crear su propio geodatabase, crear su propio geovisor e ir grabando los terrenos que ustedes o comercializan con mayor, digamos, las zonas donde tienen su nicho de mercado y donde están trabajando, e incluso crear cada uno de estos lotes, ir llenando sus propiedades en una tabla para ir, digamos, tenerlos como referencias para sus clientes, como una cartera de terrenos o de proyectos o de propiedades que ustedes comercializan, ¿no? Entonces, el potencial de esta herramienta en una oficina de corretaje inmobiliario es importantísimo. Finalmente, por el tema tiempo, no sé cómo estoy en tiempo, todavía puedo continuar. Hay otras opciones, ¿no? Ustedes pueden ingresar símbolos o crear algún tipo de elemento referencial a la ubicación. También pueden crear o trabajar con los mapas base, ¿no? Muchas veces nosotros vemos, como me decía en algún momento uno de los participantes de estos módulos de ACBIR, me decían, chuta, Ricardo, pero se me dificulta ubicar las cosas. Tú, claro, ya tienes años trabajando esto y obviamente se te hace facilito encontrar el barrio, la calle. ¿Cómo yo hago para poder, o cómo me ayudo para poder ubicar más rápido las cosas? Hay esta opción de los mapas base, ¿no? O en inglés los base maps. Uno puede activar mapas base según un poquito la referencia que necesite. Entonces, uno de los más útiles que tenemos es el típico fondo, como ustedes pueden ver aquí, con cierto nivel de representación geográfica de elementos naturales como cuerpos de agua, esteros, ríos, ciertas vías principales. Pero si yo necesito un mayor nivel de precisión, puedo yo aquí activar mapas base, por ejemplo, de imágenes satelitales, que me permite comprender un poquito más del entorno, ¿no? Ahí, por ejemplo, activé uno relacionado más con Google Earth, ¿no? Aquí tengo, por ejemplo, un híbrido de imágenes satelitales y, mm, y los terrenos, ¿no? Que aparecen con una ligera tonalidad transparente para que uno pueda ver el fondo, ¿no? Entonces, cuando yo estoy un poco perdido y digo, bueno, ¿dónde está el cerro? ¿Dónde están esas áreas verdes que vi? ¿O dónde están esas piscinas de camaroneras que vi en Vía La Costa? Esto me ayuda, ¿no? Aquí ustedes pueden ver, por ejemplo, el sector de Vía La Costa, todo lo que es el sistema de piscinas camaroneras, el sistema de manglares del Salado, que es un área protegida. Acá está Parque Lago, por ejemplo, me puedo ubicar en función a los elementos geográficos naturales. Entonces, tenemos esta amplia diversidad de mapas base que me permite ayudarme a ubicar, ¿no? Hay de todo, hay incluso mapas base de fondo más oscuro para resaltar ciertos elementos. Hay incluso unos mapas base, que es este de aquí, que está justamente a mí me gusta mucho, que son imágenes satelitales, que me dan otro, digamos, otro trasfondo
y que obviamente, nuevamente lo repito, y yo siempre lo digo, trato de incentivarlo y motivarlo en el curso de corretaje inmobiliario, en el módulo de planificación urbana. eh, el experto en corretaje inmobiliario no es simplemente un vendedor o un comercializador de bienes, es un asesor profesional experto que le da una guía eh, única, porque la idea es que justamente nosotros no nos preparamos para solo comercializar terrenos y propiedades, sino para asesorar técnicamente y profesionalmente de manera experta a nuestros clientes, ¿no? O a nuestros futuros clientes. Entonces, en primer lugar, en toda oficina de corretaje inmobiliario debería haber un mapa gigante de Guayaquil donde nosotros podamos consultar la información y al mismo tiempo mostrarla, ¿no? Pero eso ya hoy en día, digamos que es 20 años atrás. Hoy en día es una pantalla LED táctil con un mapa de Guayaquil donde podamos nosotros revisar la información, con una geodatabase donde podamos ir ingresando información de cada uno de estos terrenos y también, obviamente, con nuestro visor portátil, nuestra tablet, que podamos reunirnos con el cliente y mostrarle en sitio incluso el terreno, consultar medidas, anchos, superficies, hacer búsquedas rápidas en función al código catastral. eh, es toda una tecnología que está a disposición, es gratis, no cuesta absolutamente nada, más que en la compra y adquisición de equipos, que eso realmente se desprecia en función a su mismo uso, digamos, se valoriza en función a su uso, y nos da este plus, ¿no? Finalmente, esto, como les decía, lo vemos con mayor profundidad en el módulo de planificación urbana. Es imposible hacerlo en esta pequeña charla. La idea era mostrarles un poquito los usos que tiene el geoportal. A partir del código catastral se pueden hacer muchas más consultas de información en servicios en línea en la página web del municipio y otras consultas mucho más específicas que obviamente tienen sus niveles de consulta en función digamos, los niveles de confidencialidad que pueda tener la información, pero que sí es factible averiguarlas a partir de este primer inicio del código catastral. Finalmente, quiero agradecerles por toda la predisposición para compartir, nuevamente disculparnos por cualquier problema técnico. Ha sido para mí un gusto presentarles esta pequeña pastilla de lo que son las herramientas de planificación, de herramientas del el Geoportal como herramienta de consulta y análisis para el corretaje inmobiliario. Y con todo gusto estamos a disposición en este momento para hacer consultas, preguntas o dudas. Aquí tenemos. Ah, ya, perfecto. Aquí tenemos ya algunas preguntas. Ok. Em, ¿Tiene motores de búsqueda? Es decir, ¿puedo buscar con el código catastral? Sí, exactamente. En la parte superior izquierda hay permítanme abrir el... Aquí justamente en la parte superior hay un motor de búsqueda en la cual yo puedo ingresar direcciones o lugares, ¿no? De acuerdo a la ubicación que yo necesito. Pero ojo, es un primer nivel de búsqueda en función a direcciones y lugares, ¿no? Pero sí tiene su motor de búsqueda que permite, al igual que Google Maps o Google Earth o OpenStreetMaps, que son geovisores públicos, nos permite encontrar ciertos lugares o ubicaciones en función al nombre de las calles, al nombre del barrio o algún elemento particular cercano. Otra pregunta. Viendo este video en vivo, ya, no, perdón, esto no es una pregunta. Eh, Muchas gracias, estimado, por tan valiosa información. No, gracias a ustedes por justamente estar presentes y estar aquí también consultando. Todo esto se ve en detalle en el módulo de planificación urbana. Sí, exactamente, justamente en ese módulo nosotros trabajamos y hemos hecho mucho énfasis porque justamente en ACBIR la idea no, y se los digo con total confianza y lo hemos conversado con Su varias veces, con Freddy también, que es parte del equipo acá de coordinación de los contenidos. Ya. Si es que no coincide el tamaño del terreno en el geoportal con la estructura, se puede pedir que se cambie en el certificado de avalúo. No, a ver, ¿Cómo se eso hace es eso? importante, es una muy buena pregunta. Muchas gracias por... A ver, el tema es el siguiente. La información que aparece como área de escritura de cualquier terreno, ese es el área
oficial que aparece registrada en la escritura. Y lo mismo con el tema de los linderos, ¿no? De las medidas de los linderos. La superficie que aparece acá en la parte inferior complementaria es el área del shape, es decir, el área del polígono que está representado. Esa no es la área oficial y puede ser inexacta. El área que a nosotros nos interesa es el área de escritura, ¿ya? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí tenemos un terreno seleccionado, el área de la escritura es 376 metros cuadrados, pero en el área del shape me aparece 337 metros cuadrados. Cuando se crean estas capas, lo que hace el experto en crear estos polígonos es, primero que no mira la escritura, por si acaso, sino que toma una imagen satelital que ya está georreferenciada y escalada para ser utilizada y marca un polígono en función a los terrenos que se encuentran disponibles. Eso se lo hace manualmente, pero hoy en día también, y eso se lo hace desde bastante tiempo, sino que es el proceso. En el caso de ciudades, existe un algoritmo que toma esa imagen satelital y empieza a dibujar todos los terrenos en función a justamente los parámetros que se dan respecto a la definición de los terrenos. Aparte de eso, eso se contrasta con la información catastral y obviamente se revisa que haya una lógica y que responda a la forma de los terrenos que oficialmente está, digamos, inscrita en catastro. Pero no es la superficie, el dibujo que vemos aquí no es la superficie definitiva. La superficie definitiva es la superficie que aquí aparece como área de escritura, es decir, los 376 metros cuadrados. Hay una preguntita aprovechando. Ujú. Tenemos el área de la escritura, el área de lo que dice el geoportal y lo que aparece en el catastro municipal. ¿Es diferente o es igual a lo del geoportal? Bueno, depende. Por ejemplo, depende de la antigüedad de esos lotes. Ha habido casos, y sucede mucho, ahora con el proceso de regularización y actualización de la información de los lotes y de las propiedades, se ha hecho esos ajustes. Pero, por ejemplo, hay casos de lotes muy antiguos, muy antiguos, que de repente tienen en su escritura una superficie X, pero por los mismos procesos de conformación de la ciudad, cuando se construyó la calle, digamos, la acera se amplió y la línea de fábrica no estaba muy clara y de repente ahí ya se perdieron 10 centímetros de frente de ese lote. Entonces, disminuyó la superficie de lo que estaba originalmente medido. Acordémonos también que, digamos, si es un terreno de más de 30 años, 40 años, es muy probablemente que las medidas fueron tomadas con cinta, ¿no? Con cinta métrica y pueden haber inexactitudes. Mientras más grande el terreno, mayor porcentaje de inexactitud hay porque justamente eran terrenos tomados o medidos con cinta. Si después se hizo una medición ya con topografía, con el equipo este de topografía y se hizo toda la medición, especialmente en terrenos grandes, ahí ya tienes una mayor precisión. Y si hoy en día el terreno fue regularizado y de repente se actualizó de que perdió 10 centímetros acá, el vecino, en vez de hacer en el eje del límite del terreno, hacer su pared del eje para adentro, lo hizo en medio, le quitó 5 centímetros más, entonces ahí va disminuyendo. Entonces siempre hay procesos de correcciones de las superficies en función a la estructura, a la escritura y la antigüedad del registro de ese terreno. Ante una inconsistencia, si el notario tiene alguna observación y pide alguna aclaración, eso se hace pidiendo una solicitud al municipio que lo vaya a pedir. Exactamente, exactamente. Tú puedes pedir una actualización de información o algún tipo de rectificación en función a una, digamos, incongruencia que existe entre la información de la escritura y la información tomada en sitio. Pasa mucho con terrenos antiguos, pasa mucho con terrenos, por ejemplo, que han sido, digamos, registrados en zonas no consolidadas donde uno encuentra mayor precisión cuando son proyectos habitacionales, urbanizaciones, ciudadelas que han empezado con un diseño formal y en el cual hubo una lotización, cada lote con sus superficies y de preferencia todos los lotes iguales. Ahí tienes una, pero en proyectos, digamos, que empezaron, y eso pasa mucho en los municipios pequeños, ¿no? Por ejemplo, en los municipios en el sector de las playas, de la costa ecuatoriana. Son terrenos que a veces son delimitados o trazados en zonas muy irregulares o en topografía. Entonces, de repente, el trazado original, si es un terreno muy, digamos, grande, pudo haber sido hecho con cinta, se hizo ahí aproximadamente, hay diferencias de 10 centímetros, de 20 centímetros en los linderos, y ya cuando uno lo actualiza y ya ha habido el proceso de consolidación, cambian esas superficies.
Entonces, un corredor profesional cuando está vendiendo en una provincia lejana, Guayaquil, que no tienen estas herramientas, lo recomendable es que si va a vender un terreno debería utilizar o debería pedir la demarcación al municipio. Exacto, exactamente. O sea, ahí viene toda la búsqueda de herramientas que uno debe hacer, ¿no? Lo primero es la visita en sitio, ¿no? Y verificar linderos, verificar, digamos, incluso hasta la ubicación, porque pasa mucho en el sector rural, que por ejemplo hay un terreno muy bonito que en una escritura aparece de 800 metros cuadrados, pero de repente el río pasa justo al lado y ha habido un proceso de erosión de los bordes, ¿no? Entonces ya el terreno no es de 800 metros cuadrados, sino que es de 500 porque el río se ha llevado medio, el 25% de la superficie, porque está ubicado en un sector donde hay una pérdida natural de terreno. Y todo eso hay que constatar. Y lo segundo, como usted lo menciona, es pedir al municipio responsable de la actualización de la información en función a la escritura, una actualización de esa información. Eso es importantísimo. A veces nos negamos o instintivamente decimos, ¿para qué voy a actualizar mi información? De repente yo hice una ampliación y no la registré, mejor dejemos todo así. Siempre, especialmente en los terrenos rurales o sectores no consolidados, hay que actualizar esa información porque pueden haber variaciones, ¿no? Y eso es importante que conste en las escrituras. Ujú. Muchas gracias. Sí, cómo no. Esta herramienta nos sirve, estoy viendo solamente, nos aclara el tema de los terrenos, pero no me dice si hay construido algo en ese terreno y no me habla de medidas de construcción, solamente áreas de terreno. No, a ver, esa es también una muy buena pregunta. El geovisor te habla es del terreno y del uso de suelo, superficies, código catastral. Pero esa información del código catastral, a partir de ahí, eso lo vemos justo en el curso de planificación urbana, vamos con ese código a servicios en línea y ahí ingresamos a otro nivel de información. Lo ideal es estar inscritos. Uno se puede registrar en el municipio de Guayaquil para niveles de consulta de información y ya te bota entre información que ahí sí están las normas urbanísticas. Está el uso de suelo, el COS, perdón. Si está construido. Exacto, el terreno está limpio o hay un área de construcción. También uno puede consultar el COS, el CUS y también otras, por ejemplo, altura máxima y otras retiros. Densidad, exacto. Entonces yo puedo tener ya otro nivel de información y hay otro nivel que involucra al propietario, ¿no? El propietario de un terreno puede hacer, por ejemplo, la historia de dominio, ¿no? Saber quiénes fueron los propietarios en diferentes etapas digamos, de vida del terreno y con eso también estar más resguardados de cuál ha sido, digamos, su... Y hay otros niveles más de información que, por ejemplo, en la superintendencia de compañías, yo puedo ver los propietarios de grandes macrolotes, por ejemplo, en el caso de Vía La Costa, ¿no? Este geoportal también sirve para ver terrenos rurales. Sí, hay, en este que estamos viendo en este momento está sola la zona urbana, pero el municipio también tiene, lamentablemente ahorita solo tiene habilitado el catastro rural, porque el catastro urbano, porque se está actualizando el catastro rural. Pero asimismo hay un geovisor que puedes revisar los códigos catastrales de terrenos en el sector rural. ¿Cómo ingresamos, porque entraron tarde a la conferencia? ¿Cómo ingresan en internet para entrar al geoportal? Claro, es muy fácil. En el buscador de Google o cualquier otro buscador, em, dependiendo de la... Ustedes pueden simplemente tipear geoportal del municipio de Guayaquil. Y automáticamente, por ejemplo, al que yo accedí ahorita es Catastro Urbano de Guayaquil. El municipio tiene también integrado una página web en donde aparecen el acceso a catastro rural, usos de suelo, pero en este momento tiene habilitado el catastro urbano de Guayaquil porque justamente antes de esta charla yo consulté al municipio de Guayaquil y nos indicaban que en este momento está habilitado el catastro urbano, pero que se está actualizando toda la información y próximamente ya se va a habilitar también el catastro rural, porque cada cierto tiempo tienen que actualizar la información. ¿Ya? Y automáticamente, por ejemplo, al que yo accedí ahorita es catastro. Sí, hay otras preguntas. Las normas de construcción, sí, exactamente. Ese es el segundo nivel de información que con el código catastral se consulta en la página web del municipio de Guayaquil en servicios en línea. Lo ideal es estar inscritos, estar registrados para yo poder acceder a esa consulta de información. ¿Cómo me registro?
En servicios en línea, antes de iniciar sesión pongo registrarme y me piden mi número, mi nombre, número de cédula, correo, y me parece que te piden una imagen escaneada de tu cédula. Y después te autorizan a partir de un día, 2 días, ya recibes por correo la autorización, tu usuario y clave. ¿Ya? Eso es muy importante para hacer el segundo nivel de consultas de información. Eso lo vemos justamente en el curso de planificación urbana en este módulo hacemos justamente ese ejercicio de poder hacer ese nivel de consultas. Otros comentarios, gracias, muy valiosa información y muy clara la explicación. Muchísimas gracias a ustedes. Al contrario, en la ventana se abrió, se lee un cuarto, quiere decir que hay otra información del terreno. 1 de 4. No, normalmente la información que aparece aquí es directamente del terreno, es esta ventanita respecto a la información base del terreno. Tomando el código catastral, vamos a otro en servicios en línea del municipio y se pueden hacer más consultas de información. Este es un primer nivel de información a nivel, digamos, de un geovisor para consultas rápidas. Pero ahí viene todo un proceso de búsqueda y consulta de información. Pero lo bueno de todo esto es que la inversión de tiempo y, digamos, de aprender estas herramientas es que tengo información validada. No tengo que ir al municipio para pedir un código catastral. No tengo que ir al municipio para inscribirme y poder acceder a un segundo nivel de información. Y lo más valioso de esto es que tengo al cliente con esa sensación perenne de, chuta, esta persona sí maneja la información. Acuérdense que la información es poder. Hoy en día estamos en la era de la información. Antes el poder era probablemente incluso hasta lo económico, lo político. Hoy en día la información es el poder. Ante la competencia, mi mejor herramienta, mi mejor arma para poder ganar un negocio o un proceso de asesoría con este tema digamos, de bienes inmuebles o corretaje inmobiliario es la información con que yo dispongo en mi geodatabase y que puedo brindar al cliente. Muchísimas gracias. No, gracias por todas estas preguntas tan interesantes y también muchas gracias también por la paciencia de estos temas. A veces son muy técnicos, muy complejos, pero son muy interesantes para la práctica eficiente, rigurosa y profesional del corretaje inmobiliario, que eso es lo que busca ACBIR como principal objetivo. Muchísimas gracias a todos. Un gusto estar aquí y muy buenas noches.